Hola, saludos ahí a toda la gente que me sigue en mi página de Facebook. Muchas gracias por ver y compartir lo que publico en mi página. Me pueden seguir ahí en mi página de YouTube también, que aparezco como Maximiliano López. Y tengo otra página en Facebook que aparece como Maximiliano López también, ¿sabes? Muchas gracias por compartir y ver las publicaciones. Bueno, el tema que voy a hablar en este video es sobre por qué ya no he ido a grabar en la Mixteca Baja, de este lado por Cuslavaca y todo ese rumbo, ¿no? El año pasado fui a un pueblo, fui a grabar, ¿no? Como es un baile, ¿no? Del pueblo, ¿no? Un baile público, ¿no? Y ya, grabé un poquito y no me dijeron nada, ¿no? Hasta que volví a ir este año y apenas iba a grabar y que me llega la autoridad, ¿no? Y ya me lleva a la sindicatura, ¿no? Y ya me empieza a preguntar si pagué o pedí permiso para grabar, ¿no? Porque se tiene que pagar para grabar. Y le dije que pues no voy a pagar, ¿no? Porque casi para que una página se meta a grabar, le digo, cobran, le digo, y yo vine así nada más porque uno de los chavos me invitó, ¿no? A venir a grabar en el torneo de básquet, ¿no? Y igual me preguntó cuánto cobraría yo para hacer la transmisión en vivo, ¿no? Y le dije que no iba a poder y ya le dije, mejor si tengo tiempo, pues llego en la final nada más para grabar. Por ese motivo, vine acá y igual, le dije que me enviaran el flyer ahí o la convocatoria, todo lo que tiene que ver con la fiesta para poder, publicarlo. Y sí lo publiqué y todo eso, le digo, y por ese motivo no voy a pagar para, grabar, los eventos que vayan a ver acá, le digo. Y es que también me comentó de que hay una persona que sí paga, ¿no? 40,000 pesos al año para que grabe todos los eventos que hay en ese pueblo. Y según la autoridad, ¿no? El año pasado fui a grabar y le perjudiqué a esa persona, ¿no? Según que ya nadie compró sus videos, ¿no? O sus DVDs del señor, ¿no? Es el negocio que hace el señor y por ese motivo me llamaron, ¿no? Para preguntar si pagué o no, o tengo permiso ahí para grabar este año, me dijeron. Y le dije, no, pues que me disculpara el señor, ¿no? Porque no, mi intención no es venir a perjudicar a nadie. Le digo, tengo una página, ¿no? Y es para subir nada más los videos, ¿no? Para compartir todo lo que hay en un pueblo, ¿no? Para dar a conocer más bien sus costumbres, sus tradiciones, sus bailes, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y le dije que no iba a pagar, ¿no? Y sí me dieron chance de quedar ese día, ¿no? A grabar el torneo de básquet, pero pues querían que pagara yo, una cuota, ¿no? Para poder quedar ahí en el baile. Y simplemente le dije que no. Y es el motivo por eso, para que yo vaya otra vez a ese pueblo, pues ya no volveré a ir, ¿no? El año que viene, pues porque no puedo, este ir a un pueblo donde tenga que yo pagar para grabar, ¿no? Y es el motivo. Y hay otro pueblo también que donde fui a grabar en un baile. eh, Grabé todo, ¿no? También no me dijeron nada, no me dijeron nada hasta que subí el video, después de 3 días subí el video y que me llega un mensaje, ¿no? De, de contactarme con una persona, ¿no? Es de la mayordomía, me estaban diciendo que pusieron un número y que hay que hablar sobre el baile, ¿no? Y ya en la tarde, igual que me llama un amigo, ¿no? Que me dice, oye, te están buscando ahí para hablar contigo, ¿no? Lo del baile y que tienes que bajar o quitar los videos que subiste porque no puedes subir los videos, dice, porque ellos venden DVDs, ¿no? O es un negocio para ellos, ¿no? Para recuperar, ¿no? Y según que no se puede grabar, ¿no? Y también sí lo quité y todo eso, ¿no? Y le digo, sí lo voy a quitar y todo eso, pues no me quiero meterme en problemas, ¿no? Por ese motivo ya no he ido a grabar, por acá en la Mixteca Baja. No en todos los pueblos, pero sí hay muchos pueblos de que no puedes grabar. Y cuesta mucho para ir a manejar 2, 3 horas para que llegues a un pueblo y que te digan, oye, no puedes grabar, no puedes hacer nada, ¿no? O después de que grabaste y que te digan, oye, quita todo lo que publicaste. Por ese motivo, ya no he ido por acá en la Mixteca Baja y por otro motivo también tengo malos recuerdos, ¿no? Porque por lo mismo, ¿no? De andar grabando, me desvelaba yo mucho porque casi diario para acá y para allá andaba yo el año pasado, donde sea casi todos los pueblos iba yo, la verdad. Por acá en la Mixteca Baja casi fui en todos los pueblos por acá.
fui hasta Alcozauca Guerrero, se llama ahí, donde estuvo el grupo Soberano con Brintis y los plebes de rancho. Fui hasta a ese pueblo, muy bonito, la verdad. Muy bonito ese pueblo de Guerrero. Ahí ya pertenece a Guerrero. Y fui a grabar hasta allá al grupo Soberano, ¿no? Porque es un grupo que pega mucho, ¿no? Y mucha gente ve sus videos, por ese motivo fui hasta allá a grabar, ¿no? Y pues ahí no me dijeron nada, ¿no? Pues ahí sí no me dijeron nada también, ¿no? De si me iban a cobrar nada. Grabé y no me dijeron nada también. Y pues una vez fui a grabar, estaba yo muy cansado, ¿no? Me regresé como a las 3 de la mañana y me agarró el sueño, ¿no? Y sí, por poquito me iba a ir a la barranca, la verdad. Por poquito, lo bueno es que me salvé, ¿no? Pero igual, por andar grabando mucho, luego me tocó una vez también. Igual por Cuslavaca fui a grabar de esta zona, ¿no? De esta ruta, ¿no? Y regresé como a la... Ahí sí, sí tuve un accidente, ¿sabes? Mucha gente no sabe que tuve un accidente el año pasado y pues, pues gracias a Dios no me pasó nada, la verdad. Nomás me lastimé la rodilla, ¿no? Y sí tardé bastante para recuperar, ¿no? Y como medio año para poder caminar bien, porque no, sí caminaba, ¿no? Pero me dolía bastante. Y pero es lo que me pasó, la verdad, tuve un accidente con mi carro y pues de milagro no me salvé, la verdad, de milagro me salvé y casi no me, pues simplemente fue milagro, ¿no? Porque no me pasó nada, la verdad, porque el accidente sí estuvo feo. Sí estuvo feo, por ese motivo también tengo, por lo que me pasó, ¿no? Ya no he querido salir a grabar a muchos pueblos también, he ido, ¿no? Pero pues ya en los lugares donde sé que me van a dar chance y van a estar contentos, ¿no? De mi trabajo, ¿no? Y por ese motivo ya no he ido mucho de este lado de Cuslavaca, ya tiene mucho que no voy, ya no voy y saludos ahí a toda la gente que luego me pone comentarios ahí en mi página de YouTube, que por qué, cuándo voy a ir a grabar, ¿no? A hacer transmisión en vivo, todo eso, porque ahorita ya hago transmisión en vivo, ¿no? Ya tiene un año que lo hago y por mi página, ¿no? Que apenas se levantó y mucha gente quiere que vaya yo a grabar en sus pueblos, ¿no? En los lugares donde son, ¿no? Y pues por ese motivo ya no he ido a grabar mucho de este lado, ¿no? Por lo que me tocó vivir, ¿no? Que te quieren cobrar para grabar, ¿no? Y creo que a otras páginas les ha pasado lo mismo, de que hay lugares donde quieren cobrarte, ¿no? Para poder grabar y creo que es mucho mejor que las páginas entren a grabar, al menos para mí, porque ya cuando una página grande es como, hay muchas páginas grandes, hay muchas páginas grandes que tienen, hay páginas que tienen 200, 300, medio millón de seguidores. Es mucho mejor que venga una página en tu pueblo, en tu fiesta, en tu baile, que transmita, que tome fotos y para que se dé a conocer qué tipo de bailes haces, ¿no? Qué tipo de eventos haces, ¿no? Y es mucho mejor que haya ese tipo de videos en YouTube, ¿no? En Facebook, ¿no? Para que otras personas de otro lado, otro pueblo, otro país conozcan, ¿no? Y a lo mejor les guste, ¿no? Y vayan a venir a tu pueblo. Así la fiesta de un pueblo se pone mucho más grande, ¿no? Se llena más. Y pues ahí saludos ahí a toda la gente de la Mixteca Alta, de la Mixteca Baja, ¿no? Que yo soy de este rumbo, ¿no? De la Mixteca Baja, San Juan Mixtepec, creo que ya pertenece a la Mixteca Baja y pues saludos ahí a toda la gente de Ñusabi, ¿sabes? Que hablan mixteco. Saludos y nos vemos en el siguiente video.